Bueno, vamos a continuar. Sigo entonces con la presentación y vamos a ver la primera etapa, hermanos y hermanas, que tiene que ver con la expansión. Recuerden, estas tres etapas que aparecen en su pantalla, que se manejan, diríamos, en una línea histórica o en una línea cronológica, envuelven o le dan sentido o le dan origen a los libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Y voy a poner algunos ejemplos solamente para que ustedes vean cómo se relacionan estas etapas. Muy bien. La etapa de la expansión. La primera etapa, hermanos, comenzó poco después de la muerte del Señor Jesús en Jerusalén, que todos sabemos que fue en el reinado del emperador Tiberio, y prosiguió en esta, no habiendo interrupción, diríamos, había un movimiento, porque bueno, como era un movimiento que apenas comenzaba, ¿no es cierto? Pues no llamó mucho la atención del Imperio Romano, por lo tanto, en unos más o menos entre 2 o 3 décadas, ¿no es cierto? El cristianismo comenzó su expansión. En el espacio de una sola generación, las comunidades cristianas se habían establecido en la mayoría de las provincias orientales del Imperio Romano, llegando por occidente hasta Italia. Aquí en el mapa que aparecen en su pantalla, ¿no es cierto? Son el campo misionero que se tuvo, ¿no es cierto?, para predicar el evangelio. Incluso en un principio fue acá, pero después tenemos lo que es todo lo que es la India, ¿no es cierto? Ahí donde también se predicó el evangelio. Pero bueno, tenemos todo lo que es la península ibérica, la península itálica, tenemos la península arábiga, ¿no es cierto? No, la península arábiga no está acá, está más abajo. Más bien aquí tenemos Egipto, Alejandría, Jerusalén, donde está mi mouse, más o menos, Jerusalén. Y bueno, todo esto en un principio, Gran Bretaña o Inglaterra, lo tenemos también acá. Eh, Había indicios, o hay indicios en las cartas paulinas que Pablo pudo haber llegado a España para predicar el evangelio, ¿cierto? Y ya después volvió nuevamente a Roma para ser encarcelado. Bueno, fue un movimiento, hermanos, que creció de una manera milagrosa, vertiginosa, que prácticamente invadió, diríamos, en el muy buen sentido, invadió todo el Imperio Romano, ¿no? Y salió mucho más allá de sus fronteras. Un logro notable para una sociedad que había comenzado con un puñado de gente humilde, principalmente acá donde está mi cursor. Aquí estamos en Jerusalén, Tierra Santa, en este puntito insignificante, ¿no? De gente humilde, procedentes de pequeñas ciudades, de un insignificante estado indígena o un estado que poco valor tendría, ¿no es cierto? ¿Cómo alcanzó todo esto? Ahora, algo que facilitó la expansión del evangelio por todas estas partes, ¿no? Lo que hoy conocemos como Alemania, Francia, parte de Rusia, etcétera, España, Portugal, Italia, todo el Asia Menor, todo este es el Asia Menor donde están las iglesias del Apocalipsis, Turquía, Estambul, bueno, todo esto, hermanos, todo esto pudo deberse a un fenómeno de construcción que los romanos fueron expertos en ello, que tuvo que ver con la construcción de carreteras o vías de comunicación. Había dos vías de comunicación por excelencia, una era la marítima evidentemente era mucho más rápida, entre grandes comillas, pero también Roma se especializó, hermanos, sus ingenieros en abrir varios caminos porque para ellos era importante tener accesos que conectaran a todos los puntos de su imperio y tener controlado a su imperio. Si no, imagínense, cada quien iba a hacer su problema o su guerra. Entonces, crearon estas vías terrestres de comunicación
donde no solamente había soldados que iban a todos los puntos últimos del Imperio Romano, sino también daba paso al comercio, al intercambio de mercancías, y fue en estas vías de comunicación que se usaron también por los primeros discípulos, hombres y mujeres, para expandir el reino de Dios. La extensión geográfica, ¿no? que hablamos, que vemos acá, fue acompañada de un intenso desarrollo no menos notable. Así como ustedes ven cómo el evangelio, hermano, sale de este puntito pequeñito donde está mi cursor, Jerusalén, y se extiende en todo esto, ustedes ven, es grandísimo, es muy, muy grande la extensión que se tiene. La reflexión que hacen las primeras comunidades cristianas en torno a la figura de Jesús es igualmente amplia, igualmente grande, diría, ¿no? Durante aquellos pocos años, después de la muerte de Jesús, 2 décadas, a lo máximo 3 décadas, ¿no? Se da una interesante reflexión, valiente y creadora, porque es en esta etapa, ¿no? Eh, los que pudieron ver un poco la charla que expuse en el Diplomado del Evangelio, es en esta época, en estos años, donde Jesús ya no está físicamente, ya no hay quien les diga, ya no hay quien hable por ellos, ya no está presente, ¿cierto? Vemos algunas apariciones de Jesús, principalmente a Pablo, pero son muy esporádicas ya las apariciones, diríamos, que Jesús tiene como para decir algo. La gran mayoría de las cosas que estos cristianos hacen en los primeros siglos tienen que ver con sus convicciones. Ahora ellos tienen que ir recordando, oh, el Señor dijo esto. Ah, yo me acordé que esa persona que escuchó a Jesús dijo que Jesús dijo aquello. Ah, Jesús era esto. Por eso vemos que cuando Pablo dice en la carta a los Corintios que Jesús fue muerto por nuestros pecados, ya es una reflexión teológica. Porque los evangelios no vemos eso en sí mismo, ¿no? Vemos una muerte de Jesús en la cruz, vemos muchos motivos diferentes, pero Pablo, que escribe muchos años después, se da cuenta que lo que la iglesia cristiana está entendiendo, que Jesús muere por nuestros pecados. Ya hay una interpretación de ese suceso. Ujú. Ya no es el hecho aislado de la cruz, sí, de un carpintero que fue crucificado porque se dijo ser hijo de Dios. Eso fue en ese momento. Pero ahora, después, cuando empieza a expandirse la cristiandad y empiezan a reflexionar en torno a Jesús, pues se dan cuenta y entienden las comunidades cristianas que esa muerte de ese carpintero que se decía ser hijo de Dios era porque necesitaba eh, salvarnos de nuestros pecados o librarnos de nuestros pecados. Y de ahí Pablo hace toda una teología sobre el pecado. Bien, estas reflexiones pusieron los cimientos del impresionante edificio de la teología y las filosofías cristianas que contribuirían a las generaciones posteriores. Estas reflexiones, ¿no? Siempre en torno a la figura de Jesús y siempre en torno a eh, el origen, la expansión y la consolidación de la iglesia cristiana. Siempre en función de esos dos elementos. En la primera etapa, esta primera etapa de expansión, la encontramos representada en las epístolas paulinas. Recordemos, hermanos, que hay un gran debate también entre los académicos, pero hay un consenso, diríamos, un tanto general, que establece que el primer documento canónico que se escribe es la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ese es el primer escrito, ya que se pone, ¿no? Que se escribe como tal. Bueno,
que está en el año 50, 55 aproximadamente, se data esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Bueno, Pablo es una figura sumamente rica, hermano. Yo últimamente he estado viendo algunas conferencias en torno a la figura de Pablo, algunas discusiones. Hay una discusión muy interesante que se da en torno a la figura de Pablo, representado en, en un sacerdote católico, en una de las grandes figuras de una mentalidad impresionante de don Antonio Piñero, por el lado protestante, Carlos Saban, un representante judío, ¿no? Y hay una nueva corriente que se llama la nueva perspectiva radical de Pablo. Es una nueva corriente que empezó a surgir en estos últimos tiempos en torno a la figura de Pablo. Pero bueno, tampoco es propósito de la clase. Ya cuando lleguemos a epístolas paulinas, vamos a hablar un poquitito sobre estas posturas que ven sobre la figura de Pablo. Pero para efectos de esta clase, solamente debemos saber que Pablo es el primer misionero y teólogo cristiano. Es el primero formal. No voy a complicar más el tema, pero es el primer misionero formal, diríamos, que va por todos lados, hace 3 viajes misioneros. Es probable que haya hecho 4 viajes misioneros, pero 3 sí están bien documentados. Y evidentemente, pues a Pablo le debemos toda la teología. De las 14 epístolas que se le atribuyen a Pablo, pues es más de las 2/3 partes del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo es una figura importantísima y debemos reconocer en sus epístolas esta parte. La mayor parte de sus epístolas fueron escritas durante el periodo más activo de su vida apostólica. Después de volver de su autoexilio ¿cómo se llama? En Tarso. Bueno, inicia una actividad misionera muy trascendente, principalmente iniciando en Antioquía y después, bueno, se va para todos lados. Durante estas experiencias misioneras, en estos viajes misioneros, en estas experiencias de libertad y de encarcelamiento, es que estas cartas paulinas, ¿no?, resuman o se saborea el entusiasmo, el optimismo y la energía expansiva que caracterizan una etapa de aventura espiritual. Las cartas paulinas nos explican, hermanos, cómo la iglesia empezó a crecer y con ello sus problemas, ¿no? Sus problemas, sus desavenencias, sus desacuerdos. Las cartas paulinas nos empiezan a explicar cómo la iglesia tuvo que empezar a organizarse y empezar a tener a diáconos, obispos, como mujeres líderes, etcétera, etcétera. Y es en esta misma etapa donde indirectamente, hermanos, porque el libro de Hechos de los Apóstoles no es un libro histórico como tal, ¿no? No es como si nosotros agarráramos el libro de historia de la República Argentina, ¿no? Y estuviéramos leyendo un libro de historia universal, donde hay datos, fechas, donde se corroboran muchas circunstancias. El libro, de hecho, de los Apóstoles se dice que es un libro histórico, pero no es un libro histórico como tal, es un libro con una narración teológica, con un sentido teológico, que Lucas, quien escribió Hechos de los Apóstoles, pues quería decir. Pero es en este libro, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, obra que fue escrita más tarde, evidentemente, de las cartas paulinas. Cuando se escribe Hechos de los Apóstoles, ya Pablo ya había muerto, ya lo habían asesinado, ¿no es cierto? Sin embargo, más allá de que Pablo ya no estaba con vida cuando se escribe este libro, ¿no? Refleja las tradiciones y gran parte de lo que sucedió en los días primeros de la constitución de la iglesia cristiana.
refleja gran parte. Por eso es muy importante leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, dejamos un poco la etapa de la expansión, ha crecido, pero como dije, este movimiento de expansión no todo fue color de rosa. Hubo también una etapa de conflicto. Voy a decirles que en esta etapa debemos reconocer dos conflictos. El primer conflicto tiene que ver con la organización interna de la iglesia. Es decir, que la iglesia, conforme se fue conformando un grupito en Roma, otro grupo en Corinto, otro grupo en Colosas, otro grupo en Tesalónica, otro grupo en Tiatira, otro en Sardis, etcétera, ¿no? Como que empezaron a organizarse como pudieron. Debemos reconocer que esa organización cristiana trajo sus propios conflictos, sus propias desavenencias, sus propios problemas internos. Vemos iglesias donde el liderazgo se pelea porque quieren tener los mejores dones, ¿no? Vemos conflictos donde la iglesia no está contenta con lo que tiene y está buscando mayor riqueza. Vemos conflicto entre líderes, ¿no? Vemos que dentro de la organización de la iglesia en los primeros siglos hay herejías entre miembros de la iglesia. Algunos miembros de la iglesia empiezan a decir que Jesús nunca murió. Otros empezaron a predicar que Jesús nunca fue Dios. Otros empezaron a decir que los libros del Antiguo Testamento eran una tontería. En fin, hubo conflictos morales, ¿no? ¿Por qué? Porque los gentiles que se convertían al cristianismo, pues traían sus propias prácticas, donde ellos tener orgías sexuales, pues era normal. En los templos griegos y romanos había prostitutas sagradas, donde tenían relaciones sexuales con los sacerdotes en el altar del templo. Y bueno, muchos venían con esas costumbres, ¿viste? Y que fue difícil, entonces fue difícil quitárselas y eso creó conflictos. Bueno, esa es una parte del conflicto. No me voy a situar ahora en esa parte. Que sí fue muy complicado y fue muy difícil y bueno, trajo que mucha gente terminara separándose de la iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana se mantuvo firme y no dio paso a las herejías. Ahora, me voy a concentrar en el segundo elemento del conflicto o la segunda representación del conflicto en la iglesia cristiana y tiene que ver con las persecuciones que sufrió la iglesia bajo el Imperio Romano. Es otro conflicto. Un conflicto fue interno, eso ya lo hablaremos en su momento, pero ahora tenemos un conflicto mayor. El final del primer periodo puede fijarse en el momento, el primer periodo hablando de la expansión, puede fijarse en el momento en que esa expansión fue frenada temporalmente por la acción represiva del gobierno romano bajo el mandato de Nerón en el invierno del año 64-65 después de Cristo. Aquí, hermanos, se empieza a dar pues se empiezan a sentar las bases para lo que años después, 5 años después, 6 años después, en el año 70, el templo fuera destruido en Jerusalén. Empieza a haber muchas revueltas. Y hubo un suceso en esa época, en ese invierno del 64-65, donde se da un gran incendio en la ciudad de Roma. Un gran incendio. Consume la mayor parte de la ciudad. Hay muerte, hay desastre económico, etcétera. O sea,
complicó. El problema fue lo siguiente. El problema es que se corre el rumor de que el emperador, que según se creía, había estado tocando la lira mientras ardía la ciudad, fue quien ideó este incendio. Porque él quería urbanizar la ciudad, quería modernizar la ciudad. Y como el Senado no lo dejaba, entonces él dice, bueno, quememos todo y al final tenemos que volver a reconstruir. Y entonces vamos a reconstruir conforme yo quiera. Bueno, eso estaba bien. El problema que había que culpar a alguien del incendio. Y evidentemente, pues no, esto no lo iba a aceptar Nerón. Y entonces el gobierno busca un chivo expiatorio. ¿Y quién era? Pues ese movimiento que ya para estas fechas ya había crecido, me parece, a ojos de los romanos de manera incontrolable, y pues había que acabarlos de alguna manera. Y entonces el chivo expiatorio recayó en la persona de los cristianos. Entonces, ¿quién incendió Roma? Los cristianos, porque los cristianos estaban en contra de los dioses, la divinación, de la divinización del emperador, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia, en efecto, fue declarada fuera de la ley por este acto, y entonces empezó una gran persecución con toda la brutalidad que solamente el Imperio Romano podía hacer, podía tener. Y esto fue un gran problema para la fe de los cristianos. Durante unos 30 años aproximadamente, que es donde se da este mayor enfrentamiento, la sublevación de los judíos contra el Imperio Romano, la masacre en Masada, que era la fortaleza de Herodes, donde se pertrecharon los judíos que se habían sublevado contra Roma, terminaron siendo muertos, se suicidaron antes de que los romanos los apresaran. Esto hizo que Roma sitiara la ciudad y finalmente en el año 70 entrara Tito con sus generales a la ciudad de Jerusalén y destruyera todo. Quemara el templo, lo destruyera desde sus bases. La arqueología ha demostrado que la incursión que tuvo Tito para destruir al templo o la ciudad de Jerusalén fue brutal, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ese momento no se volvió a construir un templo más. Hoy muchos judíos, principalmente el movimiento sionista, anhela, sueña y está planeando reconstruir el tercer templo. Parece prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede, hermanos? Bueno, sucede que todos estos elementos hacen que la cristiandad viva momentos dolorosamente conscientes de su situación ante una sociedad que no los quiere, que no los quiere, que los persigue. Una sociedad donde el Imperio Romano obligaba a sus ciudadanos a declarar a César como Señor, como Dios, y los cristianos evidentemente se negaban a eso porque entendían que solo Jesús era el Señor. Y la literatura típica de la época no tiene el empuje del periodo anterior. Recordemos que para esta época ya no están los escritos paulinos, porque Pablo ya murió, ¿no es cierto? Y entonces vemos que durante estas etapas de persecución, de conflicto, pues también hay literatura, ¿no? También hay literatura sagrada.
Y la literatura típica está conscientemente preocupada por la necesidad, pues no de este ambiente optimista y alegre de estar creciendo, sino más bien necesita establecer un mensaje de fortaleza y de paciencia. Fortaleza y paciencia. Pues sí, imagínense ustedes, hermanos, ante esa situación, pues lo único que podemos hacer es orar y pedir a Dios que fortalezca y demás. Lo mismo sucedió en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que dijimos todos, pues oremos, que Dios los bendiga, que los guarde, que le llene su fe, etcétera. Bueno, este mismo sentimiento que hoy experimentamos ante esta guerra sin sentido, fue el mismo sentimiento que albergó a los primeros cristianos. Y entonces hubo que escribir algo. ¿Y qué encontramos acá? Bueno, este periodo está caracterizado principalmente por 3 cartas. Las epístolas de Pedro, principalmente la primera carta del apóstol Pedro, que habla acerca de los sufrimientos, que habla acerca de la persecución, que habla acerca de muchas cosas. La carta a los hebreos, que va a exaltar la figura de Jesús de una manera impresionante, y el Apocalipsis. Como miraremos en su momento, el Apocalipsis no es un libro de terror, aun cuando hable de bestias, aun cuando hable de copas de la ira, aun cuando hable del número de la bestia, del anticristo, de la ramera, de la Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro de profunda esperanza. Es un libro que se escribe para dar esperanza, para dar fortaleza. Mientras las 2 primeras hablan como si la persecución fuera una experiencia nueva, es decir, la carta de Pedro y la epístola a los hebreos, hablan, hermanos, como que si la persecución fuera una experiencia nueva y habría que soportar, ¿no? Habría que estar firmes. El Apocalipsis habla como si el martirio fuera lo que normalmente espera al cristiano. Por un lado, la persecución es algo nuevo para el cristianismo, pero por el otro lado, la persecución, según Apocalipsis, es algo, es como una señal o como una marca que el cristiano sí o sí debe de tener. Esta obra, la obra del escritor a Juan, ¿no? Del anciano Juan, fue escrita al final de nuestro periodo. Muchos lo datan entre el 90 y 100 antes de Cristo, el primer siglo, cuando la persecución se había recrudecido en tiempos de Domiciano, el otro emperador. Entonces, Apocalipsis, hermanos, se escribe en un género no tanto profético, sino en un género apocalíptico, y tiene como finalidad, pues, dar esperanza al pueblo. Por eso, quien ha leído el libro de Apocalipsis se dará cuenta que el libro inicia con la revelación de Jesucristo. Con eso abre el libro. El libro abre, hermanos, con una figura de Jesús poderosísima, poderosísima. Porque lo que va a decir Juan en el Apocalipsis es que no importa todas esas persecuciones que el cristiano tiene que pasar, al final vencerá el que tiene los ojos como llama de fuego, el que su voz es como la de muchas aguas, sus pies son como el bronce bruñido, su cabello es blanco como blanca lana. Al final vencerá el que está vestido con un cinto de oro. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. Y entonces, esta literatura que nosotros leemos debe leerse siempre en este contexto de un conflicto que existe en esa época.
Y bueno, hermanos, algo interesante que se da en la etapa del conflicto, porque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escriben aproximadamente entre el 60, 70, 80, 90. Se da siempre en este momento, ¿no? Marcos se escribe antes por lo que se lee, antes de que se destruya la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, pero Mateo, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, al parecer se escriben después de todo este desastre que se hace en Jerusalén. Ahora, ¿de qué nos sirven los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, era bastante obvio que la iglesia, ante semejante acoso o persecución o ambiente hostil, se detuviera para buscar inspiración y confianza en el recuerdo de su fundador. Recuerden que hasta ese momento poco sabíamos de Jesús, porque Pablo no escribe sobre Jesús. Pablo está interpretando la misión de Jesús. Pero para esas fechas nosotros no sabemos nada de Jesús. Y puesto que la inevitable desaparición de la primera generación de testigos se veía notablemente acelerada por la persecución, es decir, se estaban muriendo o los estaban matando a los primeros cristianos que tuvieron contacto con Jesús, que le escucharon hablar y demás, era necesario conservar por escrito ese recuerdo. Y es así que será una de las razones por las que se escribirán los evangelios. Un evangelio dividido en 4 ópticas, en 4 visiones, en 4 perspectivas. Y entonces, lo que sabemos es que el primer intento de escribir un relato seguido de la vida de Jesucristo fue el evangelio de Marcos. Entonces, Marcos empieza a escribir su evangelio. Si bien ya se habían escrito otras cosas, por ejemplo, las cartas paulinas, había un documento Q que se le conoce, que no sabemos dónde, no lo tenemos físicamente, pero muchos eruditos concuerdan que ese documento existió, un documento donde vienen los dichos, las palabras de Jesús, y probablemente algunas partes de la historia de Jesús. Entonces, Marcos es el primer evangelista que va a plantear el relato de la pasión de Jesús. Es el primero. Hasta ese momento, nadie sabe, al menos por escrito, lo que significó la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, hasta que Marcos escribe su evangelio. Para Marcos es importante decirle al pueblo que vive en persecución que Jesús también fue martirizado, fue perseguido, fue asesinado, pero resucitó. Ese es el mensaje de Marcos. Esa es la buena noticia de Marcos, que Jesús resucitó. Entonces, todo aquel que muere en Jesús también resucitará. Y por eso es que la iglesia toma confianza en su martirio. Marcos, ya lo hablaremos ampliamente porque Marcos me refascina a mí cuando lleguemos a evangelios sinópticos. Marcos compuso su evangelio, según parece, en los primeros años de la persecución, 60, 70 aproximadamente. La atmósfera de la época se refleja en la énfasis que pone en 2 cosas. Marcos, recuerden, hasta ese momento no sabemos nada de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan. No hay nada escrito, solamente tenemos Marcos. Y en Marcos es interesantísimo porque Marcos habla acerca de seguir a Jesús, tomar su cruz y seguirlo. Marcos es el primero en hablar la importancia del seguimiento, de la renuncia, del sacrificio, los dolores de Cristo. Es el primero en decir, tomar la cruz de Jesús es soportar todo este tipo de situaciones, pero no hay que dejar el camino. Tenemos que seguir a Jesús. Marcos
inicia entonces este primer acercamiento ante la persecución basado en la muerte y resurrección de Jesús. Lucas y Mateo, hermanos, aparecen años después, 70, 80 más o menos, ambos quizás antes de que muera Domiciano, el emperador. Mateo va a tomar el Evangelio de Marcos como base. Mateo va a leer Marcos y va a conservar esa nota de padecer por la causa de Cristo, pero Mateo va a cambiar un poco el formato de Marcos y Mateo va a plantear las enseñanzas de Jesús a través de 5 grandes sermones, que son los que componen el Evangelio de Mateo. Entonces, Mateo se va a encargar más en establecer las palabras, la enseñanza de Jesús, antes que sus milagros y sus efectos de poder. Va a haber milagros y efectos de poder en Mateo, pero Mateo se va a encargar de hablar sobre las palabras de Jesús. Y entonces así va a proporcionar una base firme sobre la enseñanza de la vida de la comunidad cristiana. Entonces, a partir de allí, si ustedes leen, por ejemplo, Mateo, el Sermón de la Montaña, son principios, son consejos, son valores con los que todos los cristianos tenemos que vivir en la vida cristiana. Entonces, eso fue muy útil para las iglesias que ya estaban en todo el imperio. Entonces, tenían que ceñirse, por ejemplo, a los mensajes de Sermón de la Montaña. Eso hablando de Mateo. Lucas tiene otra orientación. Todos sabemos que Lucas es escrito en un solo documento, pero se divide en 2. Uno tiene que ver con su evangelio y el otro tiene que ver con el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ambas obras, que después se dividieron, originalmente eran una, van dirigidas a un funcionario amigo de Lucas llamado Teófilo. Oh, excelentísimo Teófilo. Bueno, ¿de qué habla rápidamente Lucas? El autor apela, de hecho, por encima de quienes promueven la persecución, a las personas inteligentes y bien dispuestas de la sociedad greco-romana, en la creencia de que una adecuada información sobre el origen, finalidad y principios de la Iglesia cristiana contribuiría eficazmente a debilitar la hostilidad a la que estaba sometida. Lucas es un evangelista que se va a preocupar por el inocente, que se va a preocupar por el débil, por el más desprotegido. Y en términos de conflicto, bueno, Lucas va a presentar a un Jesús que que acompaña, que abraza, que está preocupado por el débil, por el niño, la mujer, el enfermo, el pecador, etcétera. Bien, en términos generales, hermanos, he hablado muy general algunos de los libros que se dan en esta etapa y cómo es que vienen a la vida. Y finalmente tenemos la tercera etapa, que es la consolidación. Ya después de la persecución, el imperio no pudo terminar con la iglesia cristiana, ¿no? No pudo terminar con la iglesia cristiana y entonces se da el efecto de la consolidación. En el 96 asesinan al emperador Domiciano y después de eso se lleva a cabo en el trono una serie de gobernantes o emperadores humanitarios e ilustrados que, si bien no revocan la decisión que por principio hacían de la iglesia de una sociedad ilegal, contribuyen mucho con su acción administrativa a aliviar la situación. Es decir, que hubo emperadores que le dieron un poco más de respiro, un poco más de ya no tanto conflicto. No cesaron las persecuciones del todo, pero al menos ya no fueron
generalizadas. Las persecuciones en esa época, finales del primer siglo, principios del siglo segundo, ya eran más localizadas. En los escritos del Nuevo Testamento posteriores a esta época, se alude muy poco a una persecución efectiva. Ya no se habla tanto de la persecución, sino ahora ya hay que consolidar el movimiento cristiano. Aleccionada por la experiencia de la persecución, la Iglesia había comprendido cuán necesario era consolidar su vida comunitaria. Ahora hay que unirse como Iglesia. Y hay que darle sentido a la Iglesia. Pues a fin de presentar al mundo hostil un frente firmemente unido y asegurar la integridad de sus miembros en la fe y la moral. Ahora hay que doctrinar, diríamos, a la Iglesia. Que fortalecerla en su fe. Y esta es la tercera etapa. Empieza a consolidarse. Por eso la literatura de esta época se preocupa especialmente de promover el orden y la disciplina, corregir las irregularidades de la fe y la práctica cristiana. Este tipo de literatura la encontramos en las epístolas pastorales como Timoteo, Tito, las epístolas generales de Juan, de Judas, la segunda epístola de Pedro, que al parecer es una epístola que se escribe a último momento del siglo I, muchos la datan incluso al 120, 110 del segundo siglo, ¿no? Pero en todas ellas ahora hay como momentos de decir, ok, la iglesia tiene que ser así, los líderes tienen que ser así, deben comportarse de tal manera, etcétera. Mientras se lleva a cabo esta obra de consolidación interna, se hicieron nuevos intentos de interpretar el significado de la fe con vistas a los incrédulos. Y uno de los documentos más importantes que se da en esta época, hermanos, es el Evangelio de Juan. Por eso el Evangelio de Juan no se estudia junto con los evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan se estudia por separado, porque tiene otra finalidad. Tiene otro objetivo. Pero el Evangelio de Juan sirvió muchísimo, hermanos, para consolidar el Evangelio de Jesús en vista o en contra, más bien, en contra de un movimiento que en este momento se llama el ateísmo. El ateísmo. Perdón, no ateísmo, perdón. El gnosticismo. El gnosticismo. Y entonces el Evangelio de Juan se escribe, no sé si como una respuesta, ¿no? Pero sí se escribe con elementos muy diferentes a los encontrados en Mateo, Marcos y Lucas. Muy diferente. Por eso se estudia de manera separada la literatura juanina. Y bueno, el Evangelio de Juan logra su propósito. El Evangelio de Juan empieza a hablar sobre logos, es algo muy importante, muy interesante en la concepción gnóstica, ¿no? El logos, la palabra. Bueno, Juan cumple su propósito durante los siglos siguientes. El sutil y poderoso pensamiento griego se entregó a la tarea de construir una teología cristiana. Esto es algo que no voy a discutir ahora en clases, una clase más filosófica, cristiana, diríamos, ¿no? Pero que hubo elementos griegos, hubo elementos griegos que se amalgamaron, diríamos, con la teología cristiana, y entonces es allí cuando se hace esta fusión donde puede entenderse o interpretarse el Evangelio Juan o el Evangelio de Juan. Muy interesante, no lo vamos a tocar hoy. Recuerden, estamos en una introducción. Evangelio de Juan es una cursada casi completa, entonces ya se han de imaginar todo lo que tenemos que saber acerca del Evangelio de Juan.
Bien, para ir terminando entonces, es en líneas generales, muy generales, porque no abarcamos todos los 27 libros, solamente puse algunos ejemplos, el orden en que fueron compuestos los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, el factor tiempo es aquí menos importante que en el Antiguo Testamento, evidentemente. Toda la literatura neotestamentaria se forja en un siglo o en menos, a diferencia del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay un proceso de más de 1000 años, 1200, 1300 años, salpicado por un montón de cosas que sucedieron durante ese tiempo. Ya más o menos las vimos en introducción al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento solo hay una gran crisis suprema, que es la persecución que tiene el Imperio Romano contra los cristianos. También los judíos tuvieron mucho que ver con esto. Por eso el pensamiento de todos sus autores, de los autores sagrados, hermanos, los que escribieron los evangelios, Pablo, las cartas generales, el Apocalipsis, se centra intensamente en los acontecimientos narrados por los evangelios y en su significado. Les dije al principio que todo esto que tiene que ver con el Nuevo Testamento se funde en la persona de Jesús. Jesús es la figura importantísima. En torno a la figura de Jesús se crean todas estas interpretaciones teológicas que se van a poner por escrito. La muerte de Jesús representará y tendrá un significado muy importante, muy fundamental. Y es así, queridos hermanos, como de una manera, en términos de una línea, si ustedes me permiten, entendible, cómo empiezan a formarse, a surgir, a darle sentido las palabras que ahora nosotros leemos. Y para entender el Nuevo Testamento, debemos entenderlo en función o en virtud de lo que estaban viviendo los cristianos en el primer siglo. Pongo solo un ejemplo. Y con esto termino la clase. Tenemos 3 minutitos para terminar. La primera carta a los tesalonicenses, si ustedes la han leído, y si no, les ruego que la lean, que no son tantos capítulos, creo que son 5, me parece. Déjenme. Que les dijo a ustedes que la primera carta a los tesalonicenses es la primera que se escribe. Sí, 5 capítulos. Bueno, si no la han leído, se les recomiendo que la lean. Y ustedes se van a dar cuenta que hay un tema fundamental que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál era? La venida de Jesús. Por eso leemos siempre este pasaje, a veces en los velorios o, viste, en los cultos fúnebres. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, tal, resucitará, y de todos los que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Por qué Pablo escribe eso, hermanos? ¿Y por qué se lo escribe a la iglesia de Tesalónica? Por la sencillísima razón, hermanos, de que Pablo, ¿no?, entendía, junto con la iglesia o con los primeros cristianos, que Jesús iba a venir a los 10 minutos. O sea, para Pablo, la venida de Jesús no iba a ser en el 2021, ni en el 2025, bueno, no sabemos cuánto. Para Pablo, hermanos, la venida de Jesús, y para los cristianos, la venida de Jesús era inmediata. Era ahí, o sea, no sabía Pablo cuánto iba a tardar, pero era en ese momento. Por eso Pablo habla acerca de la venida de Jesús de una manera muy interesante y de la resurrección. Y por eso Pablo dice, consuélense unos a otros, tranquilos, no se angustien. Hoy podemos morir, pero mañana vamos a resucitar porque Jesús viene pronto. Y Pablo estaba convencido que Jesús iba a venir antes incluso de que él muriera. Por eso podemos entender ante ese pensamiento de Pablo que Pablo le mete ficha a sus viajes misioneros. Pablo necesita
predicar a la mayor cantidad de personas posibles, porque él sabe que Jesús viene pronto. Bien, tengo mucho más que decir para eso, pero solamente quise poner como ejemplo. Entender el Nuevo Testamento debe ir en función siempre de las condiciones que tenían las comunidades cristianas del primer siglo. Y entenderlo en función de esas características. Por eso es fundamental conocer un poco de la historia, de los acontecimientos que van suscitando. Estamos en aspectos introductorios. No se preocupen, la siguiente clase vamos a tener otra mirada más sobre estos aspectos, pero solo quiero resaltarles, hermanos. Debemos conocer siempre el contexto en el que estos libros tomaron vida y que ahora nosotros consideramos como literatura sagrada. ¿Ok? Y pudimos hoy en esta clase plantearlo desde estas tres perspectivas: la expansión, el conflicto y la consolidación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Necesitaríamos volver a ver la clase grabada? ¿Pude ser claro más o menos, hermanos, en esta clase? Bueno, muy bien. Vamos despacito. Sí, Mario, adelante. O Esther, no sé quién quiere. Sí, no, quería decir que sí, que es muy claro, muy linda la clase, pero la verdad que son muchos datos y, y estoy un poquito distraída, no sé qué me pasa, No, pero la tranqui. clase está buenísima. Tranqui, Esther. Con que ustedes me capten la idea de que para leer los libros del Nuevo Testamento tenemos que situarlos en función de lo que estaban viviendo las primeras comunidades cristianas, me es suficiente. Me es suficiente. ¿Okay? Mario. Sí, justo ahí nos decía que cada evangelio tenía un enfoque distinto, ¿no? Porque se escribieron en épocas distintas. Puede ser también que ese enfoque sea por ahí un poco también a quién fue escrito o para quién fue destinado la escritura, por ejemplo, a los judíos, a los griegos, puede ser que también sea por ese lado el enfoque de cada uno de los evangelios que tenga como destinatario, por eso en algunos, eh, por ejemplo, el tema de la muerte de los inocentes, ¿no? Que lo compara más a Jesús con Moisés, y esas cosas como que estén orientados, por así decirlo, a cierto lector. Sí, efectivamente. Hoy solamente doy una respuesta muy general. Cada evangelio fue dirigido a comunidades específicas, a lectores específicos. Cada escritor tiene un auditorio diferente en primera instancia. Ya después se compartieron los evangelios y lo leyeron todos, ¿no? Pero bueno, en el caso de Marcos se cree que es un evangelio dirigido a la iglesia en Roma, que es un evangelio que tiene que ver más para alcanzar eh, al mundo romano. Por eso es que al final del evangelio vemos al centurión romano confesar diciendo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esto es muy importante, porque para que un centurión romano dijera eso, ¿no? Era porque efectivamente había creído en Jesucristo. El Evangelio de Mateo, su auditorio es para una comunidad prácticamente judía. ¿Por qué Mateo se pone en primer lugar de nuestras Biblias si no fue el primer evangelio que se escribió? Porque Mateo se convierte en un puente teológico
entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso vamos a ver que Mateo va a presentar a Jesús como superior a Moisés, que para un judío Moisés era, bueno, sigue siendo la pieza clave, ¿no? Por eso va a presentar 5 grandes sermones en su evangelio parecidos a los 5 libros de la Torá. Los 5 libros de la Torá. Jesús será más que Moisés, porque Jesús dirá, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Entonces Jesús legisla. Jesús es un legislador mayor que Moisés. El evangelio de Lucas es un evangelio que va dirigido a una comunidad eminentemente griega. Primero porque Lucas era griego, ¿no? Lucas es un evangelio que presenta a un Jesús sumamente cercano al pobre. Es el evangelio que más habla de las mujeres, de los niños. Es el evangelio donde hay mucha música al principio. Hay música, perdónenme hermanos, pero una bailanta se quedaría corta con la música que hay en el evangelio de Lucas. Lucas es un evangelio dominado por el Espíritu Santo, porque hay muchísimas menciones sobre el Espíritu Santo. Y entonces, evidentemente, Lucas va dirigido a un contexto griego, ¿no? Donde va a presentar a un Jesús interesado por los despreciables. Y el Evangelio de Juan tendrá una comunidad ya a finales de siglo más dirigida a los gnósticos. Recuerden que la gnosis, hermanos, significa conocimiento. ¿Cuál es uno de los postulados de la gnosis? Bueno, ellos dicen, hermanos, que para llegar a Dios solo puede llegarse por el conocimiento. Entre más conoces la realidad divina. Los cristianos decimos que no. Los cristianos decimos que para llegar a Dios es solamente por Jesucristo. No por el conocimiento. Entonces, Juan iniciará con eso. Iniciará primero poniendo a Jesús en el nivel de Dios, primero. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Luego hará una fuerte defensa entre 2 grandes conceptos que la gnosis plantea, la luz y la oscuridad. Porque para el gnóstico, el conocimiento es la luz. La luz que lo ilumina todo. La revelación máxima. Para Juan dirá que la luz es Jesucristo. En fin, por eso el evangelio de Juan se cocina aparte. Juan, hermanos, reduce su evangelio a 7 milagros. El evangelio de Juan está construido, Lucas en 5 sermones, Juan en 7 milagros. El primero de ellos es el convertir el agua en vino. Ese es un milagro teológico, muy teológico. Las tinajas, el número de las tinajas tiene un valor simbólico, muy propio de la teología juanina. El 7 es un número perfecto, por eso es que hay 7 milagros en el Evangelio de Juan. En fin, es emocionante, hay que tener muchas bases para seguir entendiendo el Evangelio de Juan. Pero sí, mi querido amigo, como bien lo decís, cada evangelio tiene sus propios destinatarios. Y la forma en que lo plantea cada evangelista va en función, en parte, de sus destinatarios. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ahora, quédense re tranquilos. Todo esto que les he dicho ya lo iremos desmenuzando de a poquito, de a poquito. Ustedes ni se preocupen por aprenderse todo hoy, ¿ok? Ni se preocupen por eso. Algunos datos sí, vayan rescatando, lo más que puedan retener, reténganlo. Pero si no, vamos a ir de a poquito, ¿ok? Tenemos todavía 2 años más para seguir aprendiendo. Ok. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, si todo más o menos quedó claro, nos vemos el miércoles a las 15:30 horas, Dios mediante, para continuar con nuestra clase. Dios los bendiga, hermanos.